Y bien, con todo lo dicho en párrafos anteriores, el tema de la producción, la productividad, la mercancía de valor, que apenas son los prolegómenos de todo este material inmenso que hay que ver todavía, se va destacando un aspecto que es necesario decirlo. En el caso de las ciencias económicas, es fundamental el nexo del pensamiento económico con la historia. Y esto lo digo porque cualquiera que lea El Capital sabrá, pues, habrá entendido que verdaderamente Carlos Marx, que de profesión fue abogado, sin embargo, era un gran conocedor de la historia. Pero él, cuando hace su teoría económica, particulariza la historia que verdaderamente interesa para poder construir su magna obra. ¿Cuál es esa historia? La historia de la producción. Y él examina justamente a lo largo de la historia humana el cómo se ha desarrollado, pues, la producción. Esto es la acumulación de conocimiento, esto es la transformación de herramientas, esto es la transformación de las necesidades humanas, ¿verdad? Lo que se llama en este caso la demanda. Es decir, un cambio profundo en la oferta y la demanda. Carlos Marx, pues, analiza desde la historia. Por lo tanto, habiendo como hay tantas historias, él elige una sola: la historia de la producción. Esto me lleva a decir un aspecto que es importante, que por ejemplo aparece como que el sistema capitalista, pues, es el creador de la mercancía. Hay que, sin embargo, puntualizar un hecho importante, de que el capitalismo no es sino heredero de formas anteriores de producción, heredero de formas de conocimiento anteriores, heredero de mecanismos, ¿verdad?, que el capitalismo los asume y los perfecciona. Digamos que, por ejemplo, cada etapa histórica, pues, tiene sus propias formas de producción. Cada forma de producción tiene sus máquinas, tiene sus equipos, tiene sus conocimientos, que atañen exclusivamente a esa forma de producción. Pero entonces vemos que a lo largo de la historia tenemos una transformación de las herramientas, por lo tanto una transformación de la conciencia humana, por lo tanto una transformación también del colectivo social. Es decir, todo se transforma a partir de la producción y básicamente de las herramientas. Cambian las herramientas, cambia la producción. Cambia la producción, cambia la conciencia social. Eso es, digamos, un tema inexorable en la propuesta de Carlos Marx en su obra El Capital. De modo que podemos afirmar, y afirmo, que aquel economista que no conozca historia difícilmente podría ser economía como ciencia. Algunos creen que hacer economía puede ser estadística, puede ser matemáticas o finanzas. Parcialmente sí, son herramientas para llegar a conclusiones. Pero la ciencia económica, como estoy diciendo, tiene que ver, pues, con nexos que se desarrollan en la historia. Y ese desarrollo de esos nexos tiene que ver a su vez, pues, con la formación de una red de conceptos. Cualquiera que lea la obra de Adam Smith, en la cual, pues, él analiza, por ejemplo, la famosa fábrica de agujas, ¿verdad? Él particulariza fenómenos como la división social del trabajo, particulariza fenómenos como, por ejemplo, la producción, la productividad. También analiza temas como la organización del trabajo al interior de la fábrica. Analiza también el tema del conocimiento. De hecho, Adam Smith, pues, ingresa ya a un área que, siendo heredera de las formas anteriores de producción, sin embargo ya formulan una representación capitalista, que ya es en un momento dado, pues, una situación nueva que no se había dado antes. Uno de los elementos que, por ejemplo, diferencia esta historia capitalista de las otras historias de producción es, por ejemplo, el surgimiento del salario. El salario no es un fenómeno esclavista, tampoco feudal. El salario es un fenómeno capitalista. Y recordemos que a esclavos y siervos se les pagaba en especie. Es decir, el amo le entregaba una casa, ropa, alimentos y con frecuencia hasta mujer. No así en el capitalismo. Al antiguo esclavo, al antiguo siervo, ahora se le paga en dinero. Esto nos lleva a decir que, por ejemplo, hay una situación nueva. Así como cambian las clases sociales,
¿verdad? Es decir, el esclavo, el esclavista como pareja, el señor feudal y el siervo como otra pareja, el empresario y el obrero como otra pareja posterior en la historia. Resulta ser que también vivirán una diferenciación nueva. En las formas de producción anteriores, el dinero siempre fue aristocrático. El dinero lo manejaba la aristocracia o ya de Roma, o de Grecia, o de Egipto. Pero el dinero no era popular y democrático. Es el capitalismo, vía salario, el que instaura la posibilidad de democratizar, de popularizar al dinero. Todo el mundo puede acceder al dinero vía salario. Y esto, creo yo, es una conquista del sistema. Es una conquista que supera a las formas anteriores de producción. Aunque, podríamos decir, examinando la historia en detalle, que con frecuencia los esclavos vivían mejor que muchos de los obreros de la actualidad. Los cheros también podían darse esos casos, si leemos las historias antiguas, ¿no? Si leemos las obras de los autores de hace 1200 años, 3000 años, hay que recordar que siempre hubo rebeliones, siempre hubo levantamientos, siempre hubo guerras. Marx decía que la historia de la humanidad no es sino la historia de la lucha de clase. Pues esa lucha de clase también se ha ido perfeccionando, ha ido cambiando, ha ido desarrollándose. Y esa lucha de clase tiene que ver con las formas de producción. Esa lucha de clase ha cambiado como forma y ha cambiado como esencia a partir de los cambios en la producción. Es decir, es fundamental entender esta parte, la historia de la producción. Porque ella, sin duda, nos lleva pues, a ramificaciones, nos lleva a conceptos nuevos. Y la red que habíamos hablado al principio crece. La red que vamos hablando, digamos, con nuevos conceptos, crece. Por ejemplo, ya tenemos la aparición de las clases sociales, empresarios y obreros. Tenemos ya la aparición del salario. Tenemos ya la aparición de millares de ciudades por todo el planeta. Tenemos la aparición del comercio internacional. Tenemos la aparición, en este caso, del poder de unos estados sobre otros. Es decir, son situaciones que antes del capitalismo no se habían dado en la forma que se han ido dando a lo largo de la historia capitalista. Por lo tanto, dejo sentado. Si no se conoce historia, hacer ciencia económica resulta prácticamente imposible. Se puede hacer una suma de conceptos, pero sin la historia no hay un hilo conductor. Por eso, el método de la economía política está constituido por lo que llamamos el materialismo histórico. Es decir, tiene que ver con este caso, como decía, las herramientas y su transformación. Tiene que ver con el siguiente aspecto. ¿Dónde se ejecuta la acción de las herramientas? Pues en lo que llamamos materia prima, por ejemplo, en los objetos de trabajo, ¿no? Tenemos luego los cambios, por ejemplo, en lo que tiene que ver como tal, el hombre. Es decir, Marx pues acentuaba este tema, ¿no? El hombre se transforma así como se transforman las herramientas. Esto quiere decir que no es el hombre el creador de las herramientas. Sin duda, son ellas las que crearon al hombre, ¿verdad? Idea que ha sido ratificada por muchísimos otros autores posteriores a Carlos Marx. En consecuencia, creo que la historia de la producción es fundamental para entender el proceso de la creación de valor. Por favor, toda mercancía contiene valor. Por lo tanto, el mercado capitalista es una suma de valores que están en proceso de intercambio. Esto quiere decir también otro elemento, que el capitalismo, al haber ramificado el dinero como expresión de valor, que logra otra conquista más. Claro que el dinero ya estaba en siglos anteriores, pero como dije antes, el capitalismo populariza el dinero vía salario. Entonces eso implica una serie de cambios, ¿no es cierto? Hablemos, por ejemplo, de la creación de los bancos. Antes del capitalismo estaban los usureros, los chulqueros, que llamamos así en nuestro país, pero con el capitalismo aparecen los bancos como instituciones que financian proyectos generalmente productivos. Eso ocurrió
alrededor de 1700. Los primeros bancos, como el Banco de Inglaterra y Lloyds Bank, que todavía existe, eran bancos que financiaban proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que apuntalaban al sistema capitalista como conocimiento, como productividad, como capital. Por lo tanto, en ese sentido el capitalismo, digo yo, es inmenso. Arrolla las formas anteriores de producción, las supera largamente, ¿verdad? Y el capitalismo logra pues esos elementos que tienen que ver con la productividad, creando nuevos elementos, nuevos conceptos. Por lo tanto, la red que habíamos hablado al principio va creciendo. Claro que esta red no vamos a terminar hoy día, esta red pues, aún seguirá creciendo siglos después, hasta nuestra época, pero entonces tengamos en cuenta eso. La historia de la producción, su conocimiento es fundamental para entender qué es el capitalismo.